formación inicial o tu contacto inicial con Italia? Bueno, mi contacto con Italia vino a través de obtener una beca del Ministerio degli Affari Esteri de Roma, donde había para el tercer mundo una serie de ayudas de formación de profesionales en determinadas líneas, en determinadas especialidades. Y bueno, obtuve en el año 86 la beca para ir a hacer un curso de restauración de monumentos e historia de la arquitectura italiana. Y esto fue desarrollado en Florencia, en un centro de estudios vinculado a la Universidad de Florencia, pero fundamentalmente con sede en lo que sería el Colegio de Arquitectos de la Toscana. Y allí desarrollé un curso de 6 meses, un curso muy intensivo, teníamos clases mañana y tarde, presentación de trabajos todas las semanas, realmente de una dedicación full time fue, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia nos pagaba una mensualidad y nos pagaba el traslado desde nuestros países y toda la cobertura, seguro de salud y demás, o sea, era muy completa la beca. Y con esa beca fue que, bueno, pude vivir 6 meses en Italia y aprovechar para viajar, además de hacer el curso, viajar los fines de semana y, bueno, entre los fines de semana y las vacaciones de Navidad y demás, pude hacer una recorrida realmente muy, muy completa, visitando todas las principales ciudades. Y con la formación que nos daban en el curso, todo se complementaba, porque teníamos las clases durante la semana y luego la posibilidad, como digamos, Italia tiene dimensiones, distancias bastante acotadas respecto de lo que es nuestro país, por ejemplo, y los buenos medios de transporte que ya entonces existían, porque el tren, aunque no tan rápido como ahora, era un medio sigue siendo un medio muy eficiente. Realmente podíamos hacer muy buenos recorridos en poco tiempo y tener una mirada bastante completa. Digamos, habías tenido ya, bueno, yo habías tenido profesores que te acercaban. En mi formación como arquitecta yo había tenido desde ya, bueno, siempre había tenido una especial dedicación a las asignaturas de historia, y de hecho yo ya venía siendo docente de historia incluso desde antes de recibirme como ayudante en la Universidad Católica. Yo ya era docente de historia de la arquitectura al lado de profesores como, sobre todo, la figura de Horacio Niemi. Recuerdo que él, cuando llega a darnos clase a la Católica de Santa Fe, venía de haber hecho su estadía italiana, que coincidió, o sea, fue la misma beca que yo 10 años más tarde pude obtener, ¿cierto? Entonces, él ya venía con una especial disposición a mostrarnos toda esa, digamos, todos esos valores tan interesantes de la arquitectura italiana, sobre todo el Renacimiento, Florencia. Eran, digamos así, las vedettes de nuestra formación, ¿no? Y como siempre me dediqué a historia de la arquitectura, bueno, la afinidad con la arquitectura italiana era muy directa. Luego la posibilidad que obtengo en el 86-87 de viajar y tener todo un conocimiento directo, bastante prolongado y sistemático de los distintos momentos, porque realmente pude hacer recorridos que abarcaron desde la antigüedad romana hasta la arquitectura moderna en Milán, en Torino, o sea, un conocimiento bastante completo de todos los periodos. Y esa estadía, esa experiencia, ¿no es cierto?, te sensibilizó de una manera particular como para después, en tu trabajo posterior, generar
Sí, sí, indudablemente que fue muy motivante. No es que descubrí el tema del... Yo mi primer curso de posgrado en patrimonio lo hice en el año 79, o sea, 8 años antes de, 7 años antes de viajar a Italia. Pero, no obstante eso, este curso y esta formación intensiva para mí fue decisiva, sobre todo en el campo de la restauración, porque yo mi formación previa era más a un nivel de patrimonio en términos conceptuales, en términos de doctrinarios, pero digamos la inmersión en el campo de la restauración de monumentos fue un descubrir de un mundo totalmente diferente, porque indudablemente pensemos en lo que era la restauración en Argentina en ese momento, hace 26 años atrás, tenía poco desarrollo en ese campo. Si bien en el campo teórico y de la historia de la arquitectura sí teníamos un desarrollo importante a través de ciertas figuras que ya desde los años 70 venían trabajando muy sostenidamente en el campo. Pero en lo que es restauración propiamente dicha, en Argentina era algo incipiente en ese momento. Y en Italia estaban en un momento floreciente y bueno, aprendimos muchísimo, la posibilidad hasta de trabajar en los laboratorios donde se hacían los análisis de materiales para ver con qué había que restaurar determinado faltante o pulir determinada piedra. Fue también enfrentar un patrimonio totalmente distinto del nuestro, ¿cierto? Más de uno de mis compañeros, porque el curso era mayoritariamente de latinoamericanos, los que eran del Cono Sur, cordobeses, uruguayos, decían, pero ¿y a nosotros para qué nos va a servir? Bueno, en el sentido de que aquí no hay un patrimonio con esa materialidad, con esa antigüedad, pero realmente a mí me sirvió mucho para entender lo que significa realmente una política de restauración del patrimonio sostenida con recursos, con investigación, independientemente de que a lo mejor los monumentos que yo tenía que atender acá eran totalmente diferentes, ¿no? Otro campo que para mí fue un descubrimiento, yo no sabía que eso podía tener esa envergadura, es el del tratamiento de los frescos, por ejemplo. Tuvimos entre nuestros profesores una mujer que tenía una formación excelente y una experiencia muy vasta en el campo de no solo restauración de frescos, sino lo que ellos denominan el strapato, el retiro de los frescos en un monumento que está en ruinas para poder remontarlo en otro sitio, ¿no? Eso fue casi un descubrimiento mágico, porque eso en Argentina, bueno, muchos años más tarde es lo que, con otras técnicas por supuesto, pero es lo que pudimos ver con el famoso mural de Siqueiros en el Museo del Bicentenario, ahora montado, pero que venía de la Quinta de Botana, pintado en el año 30, en los años 30 por Siqueiros, ¿cierto? Esos procedimientos que aquí, bueno, tampoco teníamos tantos frescos para strapare, pero esos procedimientos aquí se pusieron en boga mucho después y en Europa se venían haciendo ya desde inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y con mucho éxito en Italia en cuanto al desarrollo que habían hecho de las técnicas para generarlos, ¿no? Bueno, son... En cuanto a la parte que vos te dedicas específicamente, que es la conservación de monumentos, aquí en Santa Fe, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Hay contactos con especialistas hoy que puedan, por ejemplo, Italia proveer esos conocimientos? Bueno, hay que poner, digamos, la conservación de los monumentos históricos o del patrimonio arquitectónico en su conjunto se puede hacer por muy distintas vías y además tenemos un patrimonio muy heterogéneo. No se puede, digamos, pensar en unificar una respuesta a lo que me estás preguntando. Por una parte están los monumentos históricos nacionales que
durante muchos años me tocó supervisar su estado de conservación a raíz de que fui, precisamente cuando, corto el discurso, pero viene bien decirlo ahora, cuando a mí se me otorga la beca es porque yo era la delegada en la provincia de Santa Fe de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Y el gobierno italiano ofrece 2 becas para Argentina, una de presentación libre y otra por un convenio que ellos tenían para ser asignada a alguien que dispusiera la Comisión de Monumentos. Porque precisamente lo que se quería era apoyar la formación de gente que estuviera directamente vinculada al tema de lo patrimonial en un nivel de gestión pública. Y en la comisión, bueno, entre todos los colaboradores y los delegados de las distintas provincias, me eligieron a mí para ser beneficiaria de la beca. Entonces yo cuando regreso ya tengo mi vínculo que venía de 2 años atrás, desde el 85, en la Comisión de Monumentos. La aplicación de lo que yo había aprendido no era directa, no era haber aprendido una técnica que aquí se pudiera aplicar, pero sí era muy importante desde el punto de vista de los criterios con que afrontar los temas, ¿cierto? Eso es lo que yo más valoraba, por eso te decía que a mí no me importaba tanto que lo que estaba aprendiendo a lo mejor no tenía una aplicabilidad directa, sino hacía mi formación en el campo de los criterios para afrontar cada monumento. Y eso es una cosa que a veces la gente que no está en patrimonio le cuesta entender. Lo fundamental, en el patrimonio no hay recetas únicas, recetas que se pueda decir esto se hace así y en todos los casos se va a hacer así, sino que hay criterios en función de la contingencia de cada monumento, porque a veces ante un problema similar, lo que sería una buena solución para uno no lo es para otro, sea por la exposición, por la visibilidad de la solución, por las disponibilidades, sea económicas, sea de materiales, sea de el espacio que se necesita lograr a posteriori. O sea, hay muchas razones. Y además no todos los monumentos tienen un mismo valor de intocables, digamos. Hay monumentos que se pueden intervenir más y modificarles algunos aspectos, y hay otros que tienen que quedar estrictamente come era e dov'era, diría. Como me enseñaron los italianos, ¿cierto? Está lo que hay que mantener, come era e dov'era, y lo que se puede modificar en ciertos grados, y en esa aplicación de grados viene la cuestión de los criterios. Entonces, bueno, eso es lo que... ¿Y aquí en Santa Fe intervinieron algunos monumentos? Bueno, aquí en Santa Fe, por una parte, a mí me tocaba trabajar directamente como supervisora de los monumentos históricos nacionales, que son unos pocos edificios, ahora son más, pero en aquel momento habrán sido 7 u 8. Son las iglesias coloniales de los jesuitas y de San Francisco, la Catedral de Santa Fe, la Casa de los Aldao y en ese momento, bueno, la Casa del Brigadier López, la Estanzuela de los Echagüe, como los edificios más significativos que eran monumentos históricos en aquel momento. Luego fuimos haciendo declaratorias, aparece la Casa de los 10 de Andino, la Escuela Mantovani, el Teatro Municipal, bueno, pero cosas que se fueron agregando en el tiempo, ¿no? Y como me preguntabas, se hicieron restauraciones, se fue haciendo mantenimiento. En todas las obras que te mencioné, a lo largo de los 25 años que yo fui delegada, hubo obras de restauro que yo tuve que supervisar. En algunos casos lo que había aprendido en Italia me sirvió, y en otros casos eran cuestiones totalmente distintas. Insisto en lo que decía al principio, las materialidades son muy diferentes. De lo que yo aprendí en Italia, nada tenía adobes, nada tenía ese tipo de... Claro, seguramente el amor por la conservación.
No, no, sí, el amor por la conservación. Los argentinos no tenemos, ¿no? Sí, yo creo que ahora tenemos mucho más. Creo que, por ejemplo, la acción de la prensa, la acción de la universidad han sido muy importantes en la acción de la universidad para formar profesionales un poco más conscientes del tema. Nosotros cuando nos formamos directamente el tema patrimonio no existía. En mi caso existió porque precisamente Niemi sí me invita a hacer un posgrado en Córdoba donde se trabajaba centralmente el tema de patrimonio. Pero aquí en Santa Fe, dentro de la formación de los arquitectos, para aquel entonces el tema patrimonial ni se tocaba. Como muy pionero en el año 78, la Católica organizó un curso, pero un curso de extensión, digamos, donde podíamos asistir a escuchar a algunos expertos. Pero como una cosa así muy ajena a lo que era la currícula y la formación nuestra dentro de la facultad. Y bueno, y eso creo que se ha ido modificando bastante, y ahora el patrimonio es un tema de preocupación y está en las agendas públicas y hasta es un tema de interés para la gestión de gobierno. Y, por ejemplo, ¿Italia sigue enviando becas o vienen, por ejemplo, especialistas italianos bueno, el campo de las becas se modificó a partir de todo el panorama de digamos, de una especie de mayor codificación o cualificación de la formación, ¿cierto? En aquel momento, estas becas eran de una formación muy buena, muy intensiva, terminábamos con un trabajo final, pero no con un título ni de máster, o sea, no estaban tan codificadas, no estaban tan categorizadas como ahora, donde las becas ya son para cosas mucho más concretas. Esas becas creo que no existen más, creo. ¿Hay alumnos de por ejemplo, que van, hay ofertas para que los... Sí, pero oferta, por eso te digo, de otro tipo, de formación universitaria y mucho más estructurada dentro de lo que son las maestrías, los doctorados. De hecho hay... Como no conozco, pero me da la sensación de que Italia es un país de una gran preocupación por la cantidad de arte, ¿no? que tienen y por esa sensibilidad. Por supuesto, me parece que las universidades italianas deben estar promocionando. Por supuesto que lo están, sí. Pero en general en Europa es digamos, algo que se da. En España también, nunca te encontrás una facultad de arquitectura que no tenga en este momento un posgrado en patrimonio, no existe, creo. Prácticamente todas lo tienen. Y en Italia con mayor razón, recorriendo las currículas de todas las facultades, aparece el patrimonio como tema. ¿En el mismo momento que en Italia? No, en Italia es anterior, De hecho, la legislación italiana es del 1902, o sea, es muy anterior al resto de la legislación europea. ¿Y qué es una legislación sobre patrimonio? Claro, la ley de monumentos, que hay antecedentes incluso del siglo XIX también, pero como una ley totalmente que contempla todos los aspectos para la protección del patrimonio, esa de 1902, está considerada de lo más completo, de lo más abarcativo en la materia, ¿no? Sí. Eso tengo material, lo pueden cortar después, pero tengo bibliografía que te puedo incluso prestar, de recopilaciones de las leyes italianas de restauro y patrimonio, son muy interesantes. Claro. Sí, porque uno tiene la impresión de que los italianos como que tienen la cultura innata, ¿no es cierto? Tienen que se muevan a su propia riqueza, ¿no? A su propio patrimonio. También se hacían cosas que, o sea, también se hacían a veces acciones que ellos mismos ponían en seria tela de juicio. Por ejemplo, en ese momento que yo estaba, se estaba montando en el Palazzo, no era el Medici, el otro, el Rucellai, se estaba montando una escalera de aluminio para hacer
digamos, la escalera de incendios, la escalera de emergencia en el Cortile. O sea, entonces entrabas a ver eso y era surrealista, porque decías, estoy en Florencia, la cuna del arte, la cuna del pensamiento, digamos, occidental en el sentido de la máxima, digamos, protección, cuidado, tradición arquitectónica, y de golpe ver esto. O sea, también... ¿Y la dejaron o no se ganó? Bueno, como todo en Italia, merece un debate. Y habrán debatido por muchos años. Sí. Vos hablabas también de la importancia que hubo con algunos especialistas italianos o de origen italiano en la formación del pensamiento urbanístico aquí en Santa Fe. A mí me parece muy interesante en el tema del proceso modernizador de la ciudad, cómo esa formación italiana, porque incluso una de las figuras que yo más trabajo, que es el ingeniero arquitecto Jonás Larguía, en realidad era nacido aquí en el Río de la Plata, ¿cierto? Nacido en Córdoba, en 1831. Pero él en el 58, o sea, cuando tenía 27 años, con una beca de la Confederación, porque él era el escriba, el secretario de actas del Congreso de la Confederación en Paraná, y solicita una beca y obtiene para ir a estudiar. En realidad él pide una beca para ir a estudiar escultura a Roma, y se la dan, pero ni bien él llega allá le avisan que acá las cosas no estaban para desperdiciar una beca en alguien que estudiara algo tan poco útil como la escultura, y que se tenía que dedicar a estudiar arquitectura. Esa es una anécdota muy, muy graciosa de la formación de Larguía. Claro, se lo dicen desde aquí, que oriente... eso sí. No, pero, o sea, no es que le retiran la beca, le dicen que se oriente, que acá se necesitan arquitectos, y que se oriente en su formación para ese campo. Y él está 3 años, Jonás Larguía está 3 años en Roma, en la Pontificia Academia de San Luca, y realmente es un periodo evidentemente muy, muy prolífico, muy productivo para él, porque cuando llega aquí, de hecho la primera obra que se le encarga Mitre, creo, en el 60, es el Palacio del Congreso, no el Palacio del Congreso que conocemos hoy, que ese es muy posterior, sino el antiguo Congreso de la Nación, que estaba en la esquina de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, en la esquina hoy ocupado por el edificio del Banco Hipotecario. De ese edificio todavía se conservó la sala mayor, que está dentro del edificio, ha quedado como una especie de joyero dentro del edificio, del banco. Bueno, Jonás Larguía hace ese proyecto en Buenos Aires, pero luego se traslada a Santa Fe, porque él había dejado muchos contactos en Paraná. Se traslada a vivir a Santa Fe, y en la dupla Santa Fe-Paraná hace muchísima obra en ese periodo entre los 60 y el 91, que es cuando él muere. Pero para Santa Fe a mí me parece sumamente importante su acción, porque es el primero que empieza a ver a la ciudad en clave de un urbanismo ya, digamos, un urbanismo moderno, ¿cierto? Un urbanismo donde la ciudad es pensada a partir de los nuevos paradigmas del siglo XIX, de la higiene, de la vialidad. Entonces, por ejemplo, en una ciudad que hasta ese momento había solamente crecido por generación espontánea de la cuadrícula original, donde nunca se les había ocurrido siquiera cambiar una medida de una manzana o de una calle, de pronto Larguía propone un bulevar de circunvalación, donde había 3 vías que tenían que circunvalar el centro antiguo de la ciudad, ¿cierto? Una más o menos, los cálculos, porque él no termina de dibujar el proyecto sobre el plano, pero aproximadamente
por la descripción que él hace del bulevar, estaría la vía sur, estaba más o menos a la altura de la calle Entre Ríos, la vía oeste a la altura de la calle 4 de Enero, y por el norte a la altura de calle Suipacha aproximadamente. Y la cuarta, él decía, el cuarto bulevar es el río, o sea, la costa, se encerraba, claro, se encerraba el centro antiguo con este bulevar de circunvalación, que él lo pensaba para sanear los arrabales inmundos que la ciudad tenía, esas eran sus palabras. Y él el término bulevar, sí, que venía él entonces de Haussmann y del... No venía de Haussmann. Él utiliza el término bulevar aquí porque era el término que se usaba para ese tipo de avenidas aquí, pero yo estoy segura de que sus referentes son los bulevares de circunvalación, los viales de las ciudades italianas, o sea, porque todo el modelo que él plantea tiene esa idea, esas avenidas que se abrieron para suplantar a las murallas que se iban demoliendo. Si vos te fijas... No, el Boulevard Galvez no lo hacen los franceses, lo hace un ingeniero alemán brasilero. Un ingeniero nacido en Alemania, terminado de formar en Río de Janeiro, porque había venido con su padre, que era también ingeniero, a trabajar a Río. Él se termina de formar en Río y luego viene como ingeniero ferroviario a asesorar a la compañía inglesa que estaba construyendo el ferrocarril provincial. Y este ingeniero Schnorr es el que le propone al intendente municipal hacer el Boulevard Galvez. O sea, lo que pasa es que como siempre se lo asocia con el ferrocarril francés y la Alianza Francesa, pero el Boulevard Galvez, el trazado, es de 1887 y los franceses llegan acá en el 89. Lo que sí hacen los franceses es que rápidamente se apropian de este espacio de representación comprando varias manzanas para hacer las residencias de sus jefes y personal. El lanzamiento del ferrocarril, ¿no? Para terminar el bulevar. No, señora. ¿No? No. Ese ferrocarril, la francesa, es la que está sobre calle Belgrano, y ellos lo que sí hacen sobre el bulevar es poner la casa del gerente, la casa del director, perdón, que es donde está hoy la Alianza, pero ellos habían comprado toda esa manzana inicialmente porque iban a poner allí otras residencias y otras manzanas más, donde pensaban poner las viviendas de los principales, digamos, del personal más jerarquizado. ¿Qué pasa? Que rápidamente la zona del bulevar se valoriza tanto que es más negocio para ellos vender esas tierras y se quedan solamente con la manzana de la Alianza, que luego también van fraccionando y se quedan solo con un cuarto de manzana. La Arguía había pensado un bulevar de circunvalación. Luego la Arguía trabaja con Schnorr en el ferrocarril, porque la Arguía era gerente del ferrocarril y Schnorr viene como asesor. Y entre los dos terminan planteando el bulevar Galvez. Pero la Arguía en ese momento que él plantea el bulevar de circunvalación, se da la coincidencia, es en marzo del 87, que él también era intendente de la ciudad. Él fue unos pocos meses intendente de la ciudad hasta que el ferrocarril, que no era francés, insisto, en el 87 es el ferrocarril provincial de Santa Fe de construcción de tecnología inglesa, que son la empresa de los... que es el que une Santa Fe con Esperanza, Rafaela, Sunchales, ¿cierto? Ese es el primer tramo. Luego, cuando se concesiona a la compañía francesa, que ya es 2 años más tarde, en el 89, esto ya toma otra historia, porque además como que se privatiza, ¿cierto? Y en 1901, no recuerdo bien, es cuando ya pasa directamente en propiedad de la compañía francesa. Hubo 11, 12 años donde fue una concesión, pero ya luego la compañía francesa compra toda la empresa. Pero vuelvo a la figura de la Arguía, él como intendente había planteado primero este bulevar de circunvalación, que luego
se transforma por una cuestión de operación inmobiliaria, pero que también es una manera moderna de pensar la ciudad, que hasta aquel momento no era usual, como operación inmobiliaria, valorizar a partir de la introducción del bulevar, valorizar la tierra, una tierra que se multiplica cuando vemos los precios, porque el diario publicaba a cuánto se vendía, como era común publicar en los campos, a cuánto se vende la hectárea, bueno, a cuánto se vendían las manzanas del barrio del bulevar. Y bueno, y uno ve exponencialmente cómo entre el 87, que empieza el trazado, y el 90-91, cómo se va valorizando de una manera muy notable toda esa zona, ¿no? Por eso digo, es una concepción moderna de la ciudad que este hombre, yo entiendo que una de sus fuentes de formación fue precisamente la Italia posterior, digamos, a la unificación, cuando empieza a modernizar todas las capitales, porque todos los viales, toda la demolición de las murallas y todos los nuevos trazados de las ciudades italianas del 19 son precisamente en la etapa en que Larguía está en Roma haciendo su formación. O sea que ese es un punto muy interesante. Además, él propone acá, por ejemplo, el primer mercado público, que también es una infraestructura del equipamiento moderna, podríamos decir, ¿cierto? Hasta entonces no se pensaba el mercado como un... Es un mercado que ninguno de nosotros pudo ver porque se demolió en 1902. Se construye alrededor de 1870 y se demuele en 1902 para construir el mercado central que sí nosotros vimos demoler. Pero ese, digamos, también, por ejemplo, hizo obras, se podría decir, de arquitectura exótica para Santa Fe, como es el caso de la Chinesca. Eso es obra de Jonás Larguía. Pero fundamentalmente yo creo que su formación italiana se marca en el edificio del antiguo Congreso de la Nación, que es clara la referencia al clasicismo italianizante, y en el caso de las concepciones urbanísticas, que evidentemente él tiene que haberlas tomado de ese momento de su formación. Y hay verdaderamente una secuencia, se puede decir, porque Larguía muere en el 91 y en el 95 llega a Santa Fe un ingeniero arquitecto formado en el Politécnico de Turín, que es Arturo Lomelo, que va a estar por más de 2 décadas al frente de la Oficina de Obras Públicas Municipal, y que también es un hombre que tiene un rol decisivo en el proceso de modernización de la ciudad, ¿no? Porque gracias a la presencia de Lomelo ya hay toda una serie de grandes equipamientos, de grandes edificios institucionales del rango municipal que son proyectados dentro de los mismos equipos técnicos del municipio, cosa que hasta entonces nunca se había dado. Siempre, digamos, las obras se contrataban a ingenieros y en todo caso la municipalidad tenía un personal técnico que hacía las veces de supervisor. Con el caso de Lomelo se da el hecho de que la municipalidad genera sus propios proyectos. Puedo citar porque son equipamientos que aún hoy están en plena vigencia y uso, todo el cementerio municipal, toda la parte principal del cementerio más la capilla, el edificio donde funciona hoy el Ministerio de Salud en 1 de Mayo y Juan de Garay, es también proyecto de Lomelo y se había construido para asistencia pública municipal. Luego pasa a la provincia, pero inicialmente ese era un edificio municipal. El edificio del antiguo banco municipal donde hoy funciona el liceo. El edificio del asilo de mendigos en calle Primera Junta, se demolió hace poco, calle Primera Junta, pasando Avenida Freire, entre Zavalla y la que sigue, creo que era. Claro, cerca de la Casa Cuna, un edificio que tenía unos
frontis muy destacados, pseudo modernista. Sí, podría ser un edificio Liberty, uno de los pocos edificios Liberty de la ciudad. Bueno, en este momento se me borran algunos, pero digamos, toda esa obra se proyecta dentro de las oficinas municipales con firma de Lomelo. Aparte de eso, él después fue concejal. Cuando él se jubila, todavía sigue vinculado a la municipalidad porque durante 1 o 2 periodos es concejal de la ciudad, precisamente asesorando en todos los temas de edilicios sobre los que él tanto sabía, ¿no? O sea que también es un momento, también él hace, digamos, moderniza todo el sistema gráfico de la planta urbana, se empiezan a hacer con regularidad, a sostener los catastros, que antes eran una cosa muy accidentada en la ciudad, los catastros no habían ido teniendo una regularidad y un mantenimiento, y Lomelo también racionaliza todo ese sistema, digamos, de información de la planta urbana. Los otros edificios que no parten de proyectos municipales, pero que también van, ¿no es cierto?, cambiando la ciudad y que estaban a cargo de empresas italianas, ¿hay una articulación entre la municipalidad y estas construcciones? Lomelo solía, digamos, contratar a estas empresas. Estoy pensando, no sé, Nosmay. No, ellos tuvieron a su cargo las obras, o sea, las principales empresas sí, de hecho, participaron en estas obras, ¿no? Sí, de hecho aquí en Santa Fe se puede decir que desde los últimos años desde Sócrates Chiericati con el Palacio de Tribunales allá donde está hoy la Escuela Mantovani, que ya era un constructor italiano muy reconocido, de mucha obra en la ciudad, y la empresa May, la empresa Beltrame, son los que principalmente toman las obras públicas de ese momento, ¿sí? Claro. Sí, el libro que ustedes hicieron de patrimonio. Bueno, allí en el libro del patrimonio se puede registrar bien la cantidad de... Tomé el trabajo de hacer como una especie de registro de las obras en las cuales participaban empresas italianas o eran proyectistas italianos, etcétera, y se ve que hay... Algunos como los Beltrame, por ejemplo, que también después incursionaron en el campo del proyecto, a través de un hijo técnico, Croci, también, que era constructor, pero también el hijo estudió arquitectura en Rosario, entonces luego ya entra a formar parte de los proyectistas de la ciudad, ¿no? Yo le preguntaba a Claudia, me dice, pero Adriana, a lo mejor te puede decir más, este tipo de construcción, bueno, sacando la construcción que hablábamos recién, que son las construcciones de edificios públicos, la construcción de la casa italiana, nosotros reconocemos como casa italianizante, tiene que ver con una especie de creación por parte de arquitectos o de albañiles italianos, o la traen de otro lado. ¿Se sabe algo de eso? Sí, se sabe mucho, pero todo bastante impreciso, porque no hay una sola referencia. O sea, lo de italianizante aquí se pega más por el tema de la composición de fachadas, ¿cierto? Que son siempre todo ¿cómo decir? La distribución de la puerta central, las dos. Sí, la composición y los ornamentos tienen una raíz claramente clasicista. Pero por el otro lado, cuando una vez traspuesta el plano de la fachada, empezar a discutir cuál es el referente, o sea, justamente eso es una de las cosas que cuando uno tiene la posibilidad de conocer, bueno, en ningún lugar de Italia te encontrás una casa italianizante, ¿no? Porque precisamente son adecuaciones de ciertos tipos, de ciertos esquemas que se traen, pero que luego
se adaptan a las condiciones locales. Primero, son muy diferentes las densidades de una ciudad italiana de fines del siglo XIX con una ciudad argentina. Cuando uno mira unas fotos de, por ejemplo, semiaéreas, el otro día me trajeron fotos del 1930 de Santa Fe. Se ve la ciudad en vista desde un avión, muchas fotos. Entonces, realmente uno se puede dar una idea de la densidad del tejido. Es bajísima. En torno al Boulevard Gálvez eran 2 o 3 casitas por manzana. Entonces, allí era muy distinta la estrategia de ocupación, la medida del lote, el tipo de uso de las medianeras y demás, que lo que esta gente podría traer de allá, de sus hábitos de vida en Italia. O sea, si eran procedentes del medio rural, la casa era totalmente expansiva, con otras dimensiones mucho más, digamos, mucho más extensas. Y si eran habitantes urbanos, estaban acostumbrados a una ciudad totalmente apiñada, de dimensiones pequeñas. Entonces, por eso, ¿cuál es el referente? Yo creo que el referente es un esquema espacial que luego se adecua a condiciones de producción, de clima, de tamaño de terreno, de entorno. O sea, hay muchas cosas que cambian y por lo tanto, por el otro lado está el referente de las propias casas coloniales. Hay algunos arquitectos que siguen sosteniendo la teoría de que en realidad la casa del gringo surgió de partir por la mitad, la antigua casona, por lo menos, al menos a nivel de nuestra región, del litoral, las casas correntinas, las casas santafesinas, que se partieron por la mitad. A mí me parece una teoría bastante desopilante, yo no participo de esa teoría, pero sí creo que los referentes locales también tuvieron un peso, porque obviamente no eran tontos y sabían que podían aprender de lo que aquí ya se había estado ejercitando, ¿no? Entonces, lo que es llamativo es que esa estética, por ejemplo, hablamos de las fachadas, ¿no es cierto? O la distribución, que sí pertenece un poco a la mentalidad italiana, de los sucesivos espacios y el huerto al final, y esa distribución sí, de la vida, sí, secuenciada, sí. familiar, es como que fue tan famosa, fue tan exitosa, que vos la encontrás en todos los lugares donde hubo inmigración italiana. Yo hasta en Uruguay, en Montevideo, ¿no es cierto? Hay barrios enteros donde todavía se conservan y mucho más que acá las fachadas. Pero también lo encontramos en el campo, ¿no? Hay casas de campo que también tienen esa misma estética. Entonces, una vez se pregunta, bueno, ¿de dónde salió? Sí, pero en Andalucía también está la misma, o sea, en todo caso sería Mediterráneo. En Andalucía también encontrás una secuencia muy parecida, en las densidades bajas. O sea que yo creo que es un tema propio de la cultura occidental de transponer un modelo, y por eso las posibles raíces son muchas. No vamos a encontrar una respuesta, porque la casa griega también responde a ese esquema. Sí, pienso en el barrio que más es más representativo, ¿no es cierto?, de la entrada del italiano en la ciudad, que es el barrio Candioti. Entra la masa de inmigrantes en la ciudad, entra en relación con el ferrocarril, ¿no es cierto? Y barrio Candioti tenía una fisonomía muy ahora. Sí, es que todo lo que es la extensión de entre 1880, 70 y 1930 se construyó así. O sea, son 50 años que la ciudad lo que hizo fue reproducir ese tipo de vivienda. Entonces, se mostró exitosa, porque además lo que pasa es que, claro. Pero digo, la mayoría de los que construían esas casas no eran arquitectos, o sea, había arquitectos
No, eran constructores. Las casas eran constructores. Sí. Es más, tampoco para una casa llamabas a la empresa de Beltrame ni de May. Esas casas las hacían albañiles. Lo que hoy diríamos un contratista. Yo también le preguntaba a Claudia por el tema del hospital, pero si hay registros, por ejemplo, de los herreros, los vidrieros, toda esa gente, ¿no? Todos esos oficios que acompañaban a la construcción. ¿Se ha quedado algún tipo de registro de eso? Y acá en Santa Fe, hasta donde yo sé, son pocos los trabajos que se han hecho sobre ese tema. Hay un viejo trabajo del 90, 91 de una chica que, bueno, hoy es arquitecta, fue la primer cientibecaria, creo que fue la primer cientibecaria que tuvo la facultad, y ella hizo un relevamiento de todo el tema de los sistemas constructivos, de los materiales importados, o sea, es un trabajo bien completo, pero nunca se publicó. Está la investigación hecha, muy completa, hecha en base a recortes periodísticos, a folletos, publicidades que íbamos encontrando, tomando como referencia la casa esta italiana que vos decís. Yo le hice la dirección de la Cientibeca. Ella pidió ya te digo, fue la primera tanda de cientibecas de la facultad, que digo el 90, habrá sido el 92, no más que eso. Y ahí se hizo esa investigación, que ella tuvo dos etapas, la beca. Una primera etapa que hicimos un relevamiento de 10 casas, reconociendo, digamos, ciertas regularidades, y la segunda que fue más a esta materialidad de los elementos constructivos. Sí, pienso que sí. Ella no. Yo algunas veces le he mandado gente cuando están investigando algún tema, le he mandado gente para que la consulte. Sí, siempre le he dicho que la publique. ¿Y hay en los últimos años ha habido, promovido desde la cátedra de ustedes o desde la Facultad de Arquitectura, no sé, trabajos en relación con la recuperación de esta memoria o de esta presencia específicamente italiana en la ciudad o en la región? La verdad que no te sabría decir. Sobre lo italiano, sé que vas a entrevistar ahora a Müller, que él ha estado trabajando con algún programa, alguna cosa de esa, que yo no sé bien en qué consiste, pero sé que alguna aproximación hubo. Pero... ¿Y estos personajes, Lomelo y la Guía, que a vos te interesan? A mí me interesan porque yo trabajé... Yo trabajé en mi tesis el proceso de modernizador de la ciudad, precisamente entre que se instala el ferrocarril en 1880 y 1944, que se hace el primer plan urbanístico completo de la ciudad. Entonces, dentro de ese lapso, yo trabajé distintos problemas y distintas formas de abordarlos, y en esas formas de abordarlos aparecen los principales referentes. Digamos, en cada capítulo de mi tesis hay una figura que lleva que primero es la Guía y después Lomelo, que los dos tenían formación italiana, ¿cierto? Por eso ¿La tesis está publicada? No. Hay tantas cosas. Yo sí, la tesis la hice en Sevilla. ¿Y no se publican allá las tesis? Sí, se publican. Tuve una historia bastante llena de contratiempos, porque se publican como tesis digital, digamos, la universidad las publica digital. En el momento que suben la mía, se cayó el sistema, algo pasó que no se pudo subir. A mí no me preocupó mucho a mí no me gusta mucho esto de lo digital, y bueno, en el fondo yo prefería que no estuviera publicada digital, yo quería que hubiera un libro. Entonces no me molesté demasiado. Inmediatamente yo la presento a un concurso que hay en la 7ª Bienal de Arquitectura, que
es iberoamericana, y me dan el premio, el primer premio, que era la publicación de la tesis. Pero la publicación la tenía que hacer el Ministerio de Viviendas de España, que era el que financiaba la beca de investigación. Y esto era el año 2010, y ya digamos que España venía así, y los premios se entregaron, digamos, simbólicamente. Yo fui a la Bienal de Medellín, me pagaron el pasaje a la Bienal y todo, pero después nunca me hicieron la publicación de la tesis. Y ahora estuve en la Bienal siguiente en España y ya me dijeron que creen que no, porque esta va a ser la última Bienal y ya dan de baja todo el sistema. Así que, por eso, claro, por el otro lado yo la tenía presentada en la universidad, pero bueno, ahí está en una larga lista de espera. Así que fue un poco accidentado porque ahora la forma rápida sería publicarla digital y eso no me gusta, y para el libro lleva mucho tiempo porque es muy larga. Así. Hay que tener un poco de paciencia, pero la verdad que, bueno, lo que has contado es muy interesante y me encanta esto de poder articular disciplinas, porque uno como que estamos cerca y hay un montón de cosas que, por ejemplo, uno nos toca de oída, como esto que yo pensaba que el bulevar lo había construido los franceses, no son los franceses. Pero bueno, justamente porque por ahí no sí, articulamos, ¿no? Nuestro recorrido y bueno, ya vamos a ampliar con más preguntas. Bueno.